La Moderna presenta. Siempre que celebramos la Santa Misa, siempre ahí está Cristo Jesús. Él así lo dijo: hagan esto en un memorial mío. Entonces hay que hacerlo dignamente. Hay que celebrar la Santa Misa con la belleza y con la riqueza que conlleva esta celebración. Y para ello, el canto litúrgico siempre pondrá ese toque, esa nota de fineza, de amor. Y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer, de la importancia del canto en la liturgia. Sea usted bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarle. Gracias por acompañarnos. Hablemos pues del canto en la liturgia. No es lo mismo el canto sacro, no es lo mismo el canto religioso que el canto para la liturgia. Usted, al conocer el tema de hoy, sentirá, se lo aseguro, al final de este programa, el deseo enorme de poder cantar en la Santa Misa. Para tratar este tema, recibo con afecto al director de la Schola Cantorum o del coro de la Universidad Pontificia de México, donde él mismo es profesor de música sacra en la Universidad del Papa y de los Obispos de México, Eduardo Acosta. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias, Roberto. ¿Verdad que es lo mismo, pero no es igual? Sí. ¿Verdad que es igual, pero diferente? Claro. Monseñor Jonás Guerrero decía, no es lo mismo cantar en misa que cantar la misa. Ah, claro. Es que de veras la celebración eucarística hasta quisieras que se prolongara, ¿no? ¿Cuántas veces no surge espontáneamente, aunque no es lo correcto, un aplauso de la asamblea del pueblo a ese coro que hizo las cosas bien? Generalmente esto ocurre al final de la misa, generalmente sí. Cuando ya ha terminado la celebración. Hay algunas asambleas que espontáneamente le agradecen al coro de esa manera. No es lo más correcto, pero sí surge a veces espontáneamente. ¿Cómo lo defines, Lalo? El canto en la liturgia, a diferencia del canto religioso o sacro. Mira, el canto en la liturgia tiene una importancia relevante porque tiene varias funciones, pero la principal de ella es ayudar al pueblo a penetrar en el misterio que se está celebrando, que es el misterio pascual de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Entonces el canto tiene que ayudar al pueblo a ir penetrando cada vez más en el misterio que está siendo celebrado. Yo lo comparo un poco con una visita a una casa, ¿sí? El Señor te recibe en su casa y primero te sientas en el recibidor, después te pasa a la sala, y después, para culminar la visita, te invita a cenar con él. Al comedor. Exactamente. Y luego, si es posible, a la biblioteca a fumar. Y entonces vas penetrando en la intimidad de esta familia que es la Sagrada la Santísima Trinidad, ¿sí? Vas penetrando poco a poco en ese misterio a través de la palabra, a través de la Eucaristía, y el canto es un hilo conductor que te va llevando a través de todo este trayecto hacia la intimidad con Cristo. Cuando Eduardo dice el pueblo, hago la advertencia para que nadie vaya a entender otra cosa. Es la manera adecuada de llamarle a la asamblea o a quienes estamos reunidos para la celebración de la Santa Misa. Somos el pueblo de Dios. Claro. Y no solo su pueblo, sino su cuerpo. Además, porque alguien puede, ¿pero por qué dice el pueblo? ¿No? El pueblo de Dios. No hay desdén, es la manera correcta. Así es. Tenemos información para usted. Vamos a ver rápidamente en qué consiste, cuál es la importancia del canto en la liturgia.
De la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II se desprende que el canto es una de las maneras en que el pueblo de Dios responde a Dios, que le habla, pues es un elemento del diálogo perenne entre Dios y su pueblo. Afirma que el canto litúrgico es alabanza eterna a Dios Padre con el Hijo, impulsada por la fuerza del Espíritu Santo. Sostiene que el canto sagrado, unido a las palabras, es parte integral de la liturgia solemne y recuerda que son varios los padres de la Iglesia, así como los pontífices, que han expuesto con precisión que el canto tiene una función ministerial en el servicio divino, servicio que consiste en promover que la asamblea de los fieles participe en el canto. A fin de que el pueblo participe activamente en las celebraciones litúrgicas, es necesario que se ejecute una justa interpretación de los cantos. Es una tarea constante cuidar la calidad de los cantos durante las celebraciones y evitar los cantos simplones o sentimentalistas que desvían la atención de la asamblea hacia sensaciones o estados que no tienen relación con la celebración del misterio de la Pascua de Jesucristo, que está al centro de toda acción litúrgica y que nada ayuda a los fieles a glorificar a Dios y a encontrar un camino interior para su santificación y edificación. Lalo, a ver, algún ejemplo de un canto simplón que no es adecuado para la liturgia. Te pongo un ejemplo extremo. A ver. Por ejemplo, utilizar la canción de Amor Eterno de Juan Gabriel, cambiándole la letra y diciendo en lugar de amor eterno, decir mi Virgen Bella. No, ¿a poco ya hicieron eso? Sí, por supuesto. ¿Y quién? Para fusilarlo. Bueno, sí, entonces, ese es un poco uno de los extremos a los que a veces hemos llegado. Tomar música que no es escrita para el ambiente litúrgico, para el ambiente sacro, y cambiarle la letra y ponerle otra letra pensando que con ello vamos a ayudar a que la gente participe. Pero lo único que logramos es que la gente se distraiga y diga, ay, mira, le cambiaron la letra al canto de Juan Gabriel. Y no porque la composición de Juan Gabriel no sea buena, sino porque una cosa es una y la otra es otra. Exacto. Fue compuesta para con otra finalidad, para otro ambiente, para otro fin, para otra... Para cantárselo a tu novia. O para cantárselo a tu mamá, de hecho. O sea, esta canción Juan Gabriel se la hizo a su mamá, ¿sí? Pero bueno, no tiene nada que ver una canción con la otra, un ambiente con el otro, ¿sí? Son ambientes completamente diferentes, por lo cual, evidentemente, lo que se requiere es una composición que haya sido escrita precisamente para la acción litúrgica. ¿Es lo mismo el canto en la liturgia que el canto litúrgico? El canto litúrgico es el canto que se utiliza en la liturgia, ¿sí? Esa sería, por decirlo así, la manera de unir estos dos términos, ¿sí? Que no es lo mismo que un canto con tema religioso. Yo puedo, por ejemplo, de pronto, porque tuve una experiencia de conversión, escribir un canto en el que hablo de mi experiencia de conversión, o escribir un canto en el que alabo a Dios. Pero si ese canto no fue escrito, pensado, para ser utilizado en algún momento en específico de la liturgia, pues entonces no es propio para usarse en la liturgia. Será propio para un retiro de evangelización, será propio para animar un momento de oración, será propio para un encuentro de jóvenes, pero no es propio para utilizarse en la liturgia. Los documentos de la Iglesia claramente nos dicen que la música sacra es aquella que fue escrita para la liturgia. Entonces, debe responder al momento litúrgico en el que se está utilizando. Un Señor ten piedad deberá estar adecuado a la forma propia del Señor ten piedad. Un Gloria deberá tener las palabras propias del Gloria, no podré cambiar el texto. Un salmo responsorial tendrá que ser el que está en el leccionario propio para el día. El canto de ofertorio, etcétera. Todos los cantos que utilizamos en la misa deben responder a la acción litúrgica que se está llevando a cabo y para lo cual se va a utilizar ese canto en específico. Tenemos algunos ejemplos para usted. Verá y escuchará enseguida un Kyrie eleison o Señor ten piedad y después el Gloria. ¿Nos puedes destacar algo, Lalo, de lo que veremos y escucharemos para apreciarlo mejor?
Primero, y luego nos lo comentas. claro, primero nada más poner en contexto, son 2 cantos que fueron utilizados en la misa del pasado 12 de diciembre de fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. El Kyrie, Que mejor que lo veamos y luego ya lo comentamos. y después del Kyrie, el Gloria. Así Mire. es. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Solus
Encuentro, querido Lalo, una gran diferencia entre el primer canto del Kyrie con guitarras y el segundo del Gloria, más, ¿qué pudiera decir? En gregoriano, de solemne, en gregoriano. En gregoriano. Dos géneros de música sacra conviviendo armónicamente uno con el otro. El Señor ten piedad, canto popular litúrgico, acompañado con guitarras, tocadas de manera sutil, solamente haciendo acordes con los arpegios, ¿sí? No rasgueando, sino dejando que las palabras sean las que llevan la primacía. Y las palabras solo dicen lo que el ritual dice que debe decir. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y una vez que termina el Señor, ten piedad, escuchamos otro género de música sacra, canto gregoriano. En el Gloria. En el Gloria, en el cual vemos al coro vaticano, al coro de la Capella Sixtina, llevando la parte principal, por decirlo de alguna manera, y vemos a la asamblea respondiendo, participando también en el Gloria. Y podíamos ver en la imagen a varios que tenían un librito en las manos, que a diferencia de nuestros misalitos dominicales que solo tienen, por ejemplo, las lecturas y algunas oraciones, en estos libritos que se utilizan, que te dan cuando vas a una celebración con el Papa, le llaman. los libretos, ahí justamente están también los cantos. Y entonces está el canto gregoriano escrito de manera que tú puedes ir siguiendo perfectamente los cantos junto con el coro. Mira, entiendo que por haber sido la misa de la festividad allá en Roma, la sede apostólica de la Virgen de Guadalupe, entiendo que por eso el Kyrie eleison lo escuchamos en español. Exactamente. Es entendible, por ser la Virgen de Guadalupe, una aparición en México. Y sobre todo también porque esta misa del 12 de diciembre en Roma está dedicada a América Latina, a toda América Latina. Entonces, todos los miembros de, por ejemplo, los seminarios de las distintas diócesis de Latinoamérica que están en Roma, van a esa misa, los sacerdotes latinoamericanos que están en Roma van a esa misa, pero también van, por ejemplo, los de Filipinas, porque recordemos que la Virgen de Guadalupe también es reina de Filipinas, ya que Filipinas fue evangelizada por mexicanos. Ahora, está de más que lo pregunte. Entonces no es pregunta, es manifestar una extrañeza. De mezclar, de combinar el canto gregoriano, muy antiguo, muy solemne, como lo escuchamos en el Gloria, con el canto popular litúrgico. Popular litúrgico. O sea, no voy a preguntar, ¿se vale? Porque hemos visto que sí. Claro. Pero me extraña que no sería uniforme, o toda la misa con canto popular litúrgico, o toda la misa con canto gregoriano. No, lo que sucede es que dentro de la liturgia tú puedes utilizar los 4 géneros de música sacra que hay. Canto popular litúrgico, canto gregoriano, polifonía clásica y polifonía moderna. Entonces, son los 4 géneros de canto, música sacra. De música sacra. Y también 4 géneros para canto litúrgico. Lo que sucede es que el término música sacra en los documentos de la Iglesia es aplicable, de hecho, a la música que es escrita para la liturgia, aunque nosotros, a nivel general, entendemos música sacra como toda aquella música que habla acerca de un tema religioso. Entonces, por ejemplo, pensamos que el oratorio del Mesías de Händel es música sacra, sí, porque habla de justamente del nacimiento de Cristo. Sí, pero el Mesías de Händel no es utilizable en la liturgia. Entonces, según los documentos de la Iglesia, esto no sería música sacra, sería música de tema litúrgico. Otra vez. De tema religioso, perdón. 4 géneros de música sacra. Canto gregoriano, polifonía clásica, polifonía moderna y canto popular litúrgico. Veamos otro ejemplo. Ahora, un ejemplo para proclamar el Salmo, que cuántas veces no estamos en la Santa Misa cotidianamente en México el domingo y vemos que desde el ambón se está proclamando el Salmo, pero leído, es decir, hablado, no cantado. Y cuando vemos allí un muy buen cantor, un salmista, hasta nos emocionamos. Mire, un ejemplo del Salmo.
Que te alaben, Señor, todos los pueblos, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque riges al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor al mundo entero. Qué cadencia, qué exquisito, qué fino, y cualquier adjetivo que exprese se queda corto después de esa delicia que acabamos de escuchar. Es que es palabra de Dios. Nosotros normalmente como que no tenemos esa conciencia cuando hacemos el salmo los domingos en misa. Siempre tenemos como en la idea de que, pues es que le estamos respondiendo nosotros a la palabra de Dios. Y sí, pero no le estamos respondiendo con nuestras palabras, sino le respondemos con palabra de Dios. El Papa Benedicto XVI, en una catequesis que hizo acerca de los salmos justamente, él decía, los salmos son una escuela de oración, y porque Dios sabe que nosotros no sabemos cómo orar, por eso nos regala los salmos, para que aprendamos a orar. Y entonces nos dice, como yo sé que tú tienes muchas cosas que decirme, pero no sabes con qué palabras hacerlo, toma estas palabras y hazlo con estas. Entonces es bellísimo que en el Salmo yo a Dios le respondo con palabras que Él mismo me dio para responderle. Y por eso es tan importante que el Salmo se proclame en el ambón y que se proclame cantando, porque además los salmos fueron escritos para ser cantados. ¿Por qué entonces, si esto es tan bello como estamos viendo que lo es, hay carencia de cantores y de salmistas en la Santa Misa? ¿Y qué debemos hacer para enmendar esta carencia? Voy a hacer una pausa. Al regresar vamos con esto y vamos también a conocer cómo debe ser la formación de alguien que debe desempeñar el ministerio de ser cantor o de ser salmista en la Santa Misa. Esto y más
después de una pausa. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. En sus 2000 años, la Iglesia ha atravesado por diversas crisis. Desde la muerte de Cristo, la persecución a los apóstoles, las diversas persecuciones a cristianos, crisis de las que siempre la Iglesia ha salido triunfante. Hoy, en nuestro tiempo, se vive una crisis más. Y es momento de identificar el origen de esta crisis, cuál es, en qué consiste, cómo se originó, cómo ha crecido, en qué momento nos encontramos y cómo salir adelante de esta crisis, como creyentes y como Iglesia. Todo esto y más en la conferencia 2020 Caos y Crisis en la Iglesia, que va a impartir un servidor el sábado 29 de febrero a las 6:30 de la tarde en el auditorio del CUM. Asegure su lugar cuanto antes. Boletos disponibles ya en la Casa de San José. 2020 Caos y Crisis en la Iglesia.